Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada y te invito a compartir conmigo la antesala. ¿Cómo se reconfigura México en la renovación de la silla presidencial? Analicemos los hechos, los personajes y las circunstancias que van dando forma a este momento. Esto es La Antesala, el podcast. Hola, ¿cómo estás? Soy Jonathan Lozada, bienvenido a La Antesala este miércoles 27 de agosto de 2025. Te saludo con mucho gusto a través de la señal de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. ¿Cómo se está reconfigurando México a partir de la llegada de la primera mujer a la silla presidencial y cómo se está reconfigurando el mundo? ¿Cómo se reconfigura Chiapas? Te invito a que me sigas en mis redes sociales, a que te suscribas a mi canal de YouTube, Jonathan Lozada 888, a que me sigas en Facebook, en Instagram y en TikTok, Jonathan Lozada 888 al final, y en X, Jonathan-Lozada. Me va a dar mucho gusto conocer tus opiniones, conocer tus puntos de vista, iniciar el diálogo, iniciar la discusión, saber cómo la estás pasando, cómo la estás viviendo desde el lugar en donde te encuentras. Y no te olvides de visitar el sitio web de este proyecto informativo, www.jonathanlozadaenlared.com, y entérate de lo que pasa en Chiapas, en México y en el mundo. El gobierno de México, a través de la Guardia Nacional, informó hoy que gracias a la implementación de la estrategia Balam se redujo 27% el robo en carreteras, además de que con Operación Cero Robos, a 49 días de su implementación, se disminuyó este delito en 55% en la México Querétaro y del 50% en la México Puebla. La Guardia Nacional disminuye en 27% el robo en carreteras y en más del 50% de las autopistas México-Querétaro y México-Puebla. Son muy buenas noticias. El avance en la conquista por la seguridad en México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al respecto recordó que el objetivo es la seguridad y la paz de México gracias a la implementación de los 4 ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad. El comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández, detalló en la conferencia matutina de hoy que con la estrategia Balam, la recuperación de vehículos de transporte de carga robados asciende a 61% durante los 330 días en los que se ha implementado. Agregó que como parte de la Operación Cero Robos en las autopistas México-Querétaro y México-Puebla, se ha logrado recuperar 30 de los vehículos robados, se han frustrado 13 intentos de asalto, además de que con labores de inteligencia, trabajo coordinado y apoyo de las fiscalías se han detenido a 18 personas. Además informó que derivado de estas acciones se ha asegurado 71 armas cortas, 2,877 cartuchos, 169 cargadores y 58 kilogramos de diversos tipos de droga. Destacó que también en la autopista Mazatlán-Culiacán hay una reducción del 46.67% en el robo de vehículos particulares. Y pensaremos, bueno, y estamos en Chiapas, ¿cómo nos afecta esto y qué tiene que ver lo que sucede en el centro del país con nosotros? Pues tiene que ver mucho, es parte de desestructurar estos pues grupos delictivos que operan en algunas regiones del país y tienen vínculos con otros en distintas regiones de la geografía mexicana. La implementación de de los 4 ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad son para todo México y ha tenido resultados también en Chiapas. Hemos platicado en otras ocasiones de cómo en Chiapas se ha logrado también gracias a el esfuerzo del gobierno estatal en coordinación con el gobierno federal y al reflejo de la misma estrategia en el estado, pues reducir de manera drástica la inseguridad que se vivía en nuestro estado. Son buenas noticias para México, buenas noticias para Chiapas, y hoy tocó pues en la conferencia mañanera hablar del informe de seguridad que normalmente se da los días martes cada 15 días, sin embargo, en esta ocasión se cambió para hoy miércoles.
Y por cierto, hablando de la presidenta de México, realmente admiro a Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México. Creo que es tan inteligente y yo estaba al tanto de ella antes de que anunciara que iba a ser candidata a la presidencia de México. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? A ver si tienes el dato, pues si no lo has visto en las redes sociales, fue la actriz ganadora del Oscar, Jessica Chastain, quien destacó que la presidenta de México es su inspiración. Fue la actriz ganadora del Oscar que el día de ayer en una entrevista que está hoy circulando de manera amplia en redes sociales, dijo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, es una inspiración. Y lo que comencé a decir fue de manera textual, así lo dijo ella. Realmente admiro a Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Creo que es tan inteligente. Yo estaba al tanto de ella antes de que anunciara que iba a ser candidata a la presidencia. Me gusta lo que está haciendo y me inspira, así lo destacó en una conferencia de prensa en la Ciudad de México la actriz ganadora del Oscar, Jessica Chastain. Y ayer justamente estaba yo platicando con un amigo que tenía pues varios años que no veía. Un saludo a mi amigo Anthony. Anthony es australiano y nos conocimos hace como 7 años en la Ciudad de México. Durante mucho tiempo no nos hemos visto y hemos mantenido el contacto, pero les platico de él porque ayer nos tomamos un café y me preguntó acerca de la presidenta de México. Él había estado viviendo en Australia, como les mencionaba, es un australiano, nada tiene que ver con nuestro país. Y tomando el café me llamó la atención que su primera pregunta fuera ¿cómo va la presidenta de México? Y le comenté un poco acerca de lo que es el cambio de este régimen en México. Le platiqué cómo los tiempos de los privilegios para unos cuantos, este tiempo, este periodo en el que el neoliberalismo estuvo instaurado en México y en el que el prianismo se encargó no únicamente de saquear al país y de intentar privatizar los bienes de la nación y los bienes de los mexicanos, sino también de esparcir un discurso clasista, un discurso racista en México, que ese tiempo había cambiado. Y él me escuchaba con atención y después me increpó y me dijo, fíjate que me sorprende lo que me dices porque hablando con otros amigos que también tengo en México, me han dicho que es una muy mala presidenta, pero nunca me dijeron por qué. Y me llama la atención lo que estás comentando. Entonces, pues en la radiografía general de lo que hoy representa el nuevo régimen de gobierno en México, pues señalé algunos puntos clave, algunos puntos importantes, pero me centré mucho en el de los pueblos indígenas y el de los pueblos originarios. Y le dije, mira, te voy a dar un ejemplo de lo que me parece que es contrastante entre lo que se vive hoy en México a través de lo que está haciendo el gobierno federal y los gobiernos estatales que pertenecen al mismo movimiento de la transformación y lo que sucedía antes, ¿no? Y le ponía como ejemplo, hoy en día los indígenas, los pueblos indígenas, las comunidades originarias de México tienen derechos constitucionales, son sujetos dignos de derechos constitucionales. Los derechos están ya plasmados en la Constitución y aunque pareciera que era algo que existía de toda la vida, no era así. Esto se hizo a partir de la reforma constitucional que envió este gobierno al Congreso y que finalmente se aprobó y que eleva a las comunidades indígenas, a los indígenas de México, a ese estatus de igualdad con el de los restos, con el del resto de los mexicanos. Eso no sucedía antes. E incluso había un discurso racista y clasista en el que todo lo que oliera o pareciera indígena, pues se relacionaba con algo inferior, con algo de menor valor, con algo que pues no era digno de ser aspirable, no era digno de quererse vivir o de querer ser o de querer tomar algún elemento de ello. Eso hoy cambió drásticamente y quizá, le comentaba yo a Anthony, quizá la razón por la que algunas personas como los amigos de los que me hablas pues se expresan con este tipo de comentarios negativos hacia este gobierno es por eso, porque en el fondo persiste un racismo y un clasismo en el mismo México
que este gobierno está intentando cambiar. Hablamos también, por supuesto, del tema de la economía, de la fortaleza de la economía mexicana, de la fortaleza del peso mexicano, de cómo cambió el modelo económico, y se lo platicaba yo de una manera muy fácil, muy sencilla, simplemente haciendo una analogía. Es como una pirámide. Anteriormente, en los gobiernos neoliberales, el foco eran las clases privilegiadas, eran los empresarios. Todos los esfuerzos del gobierno, todas las acciones iban enfocadas a favorecer a los empresarios de más alto nivel, y en muchas ocasiones ni siquiera eran empresarios, sino con el velo, con el disfraz o la simulación de empresario, pues se dedicaban muchas personas al tráfico de influencias y a saquear en la medida en la que podían a las instituciones de la nación. En general, todo el foco estaba en la parte más alta de la pirámide, y se pensaba en México como se piensa en el resto de los países del mundo en donde aún los gobiernos, o donde los gobiernos son neoliberales, que regando arriba se esparce abajo y llega hasta abajo el recurso. Y nada más falso que esto. En México, la historia demostró que esta política y esta idea de enfocar los esfuerzos, de inyectar recursos a la parte más alta de la pirámide, lo único que produjo es una desigualdad muy lastimosa, una desigualdad que provocó incluso la descomposición social de México. Hoy, cuando vemos a los cárteles tan posicionados, estos grupos delictivos tan fuertes, que aunque hay un trabajo constante y de combate a la inseguridad y contra ellos, pues aún persisten y aún tienen operaciones, porque son el producto de la desigualdad de décadas. La gente, hemos dicho, no decide un día, pues se levanta y dice, no, pues hoy voy a delinquir, hoy me voy a ir a afiliar al cártel de Sinaloa y hoy voy a empezar a matar gente. No es así. Es un fenómeno social que tiene sus orígenes, pues, en la desigualdad. Cuando no hay oportunidades, cuando la gente no tiene cómo satisfacer sus necesidades materiales o sus necesidades básicas, cuando no tiene cómo vivir, busca la manera de vivir. Desgraciadamente, los gobiernos neoliberales dieron como resultado eso. Vieron la posibilidad de saquear al país, y mientras tanto el pueblo pues tuvo que buscar la manera de poder sobrevivir. Mucha de la razón por la que los migrantes salieron de México, por lo que México fue pues un país, digamos, exportador de migrantes, la razón por la que muchos mexicanos decidieron irse a Estados Unidos, pues fue esa, la falta de oportunidades, la desigualdad que provocó esta política económica que durante más de 30 años estuvo en México, y donde se privilegió a unos cuantos y cuyo resultado pues fue ese, ¿no? Miles y miles de mexicanos que tuvieron que buscar otras oportunidades en Estados Unidos, miles y miles de mexicanos en la pobreza, miles y miles de mexicanos enlistados en el crimen organizado, y una descomposición social terrible en un país que apuntaba además para perfilarse como un país de pues grandes contrastes en el sentido más negativo de la palabra. Fueron esos gobiernos en los cuales, por ejemplo, en la época de Calderón, donde había mexicanos, los más ricos, los personajes más ricos del mundo que publicaba la revista Forbes eran mexicanos. Había una cantidad de mexicanos millonarios que posaban para Forbes, ¿no? En tanto muchos otros tenían que huir del país. ¿Cómo es posible estos contrastes, perdón? ¿Cómo es posible? Pues tienen una explicación en ello, ¿no? Tienen una explicación en la desigualdad terrible y lastimosa que se vivía en México. Y todo esto pues se los comento porque es parte de lo que reflexionaba ayer con mi amigo Anthony, y contrastaba pues esto que les estoy mencionando, el resultado de este modelo neoliberal, de este modelo pues político y económico, en donde, como he dicho, se centraban todos los esfuerzos por fortalecer a las cúpulas económicas. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del Fobaproa, ¿no?
pues terrible hecho en el que se privatizó, en el que la deuda pública, en la deuda de los bancos, perdón, la deuda, sí, la deuda de unos cuantos se volvió una deuda pública, ¿no? Es una circunstancia que ejemplifica muy bien lo que les estoy diciendo y que lo vamos a volver a comentar porque no se debe de olvidar, porque tenemos que tenerlo en la memoria. Y se lo platicaba a mi sobrino el otro día, estábamos en la Ciudad de México dando una vuelta y platicábamos acerca de cómo contrastaban el modelo económico actual con el modelo económico del neoliberalismo, y le ponía como ejemplo el Fobaproa y se lo platicaba de una manera pues muy sencilla y muy fácil de comprender, y me parece que vale mucho la pena recordarlo. En ese momento pues los banqueros tenían privilegios, ¿no? Había pues una intención de prestar dinero a todo el que quisiera tener un préstamo, siempre y cuando fuera amigo o familiar de los banqueros, ¿no? Entonces ahí teníamos a los bancos, los propietarios de los bancos pues pedían préstamos muy grandes y exhortaban a sus familiares, a sus familias a que pidieran préstamos, ellos otorgaban los préstamos, ¿no? Y también los mismos directivos de los bancos pedían préstamos. Era una manera intensa de estar pidiendo préstamos. ¿Por qué? Porque sabían que al final, y había todo un plan para que al final no los pagaran. ¿Y qué pasaría con los bancos que no pagarían sus deudas? Pues bueno, lo que hizo Ernesto Zedillo, pues elaborar este famoso Fobaproa y decir, no hay bronca, ustedes sigan endeudándose, sigan prestando lana a sus más allegados, ¿no? Y el gobierno va a pagar, el gobierno va a pedir una lanota, va a pedir un préstamo multimillonario, y vamos a endeudar al gobierno, pero a los banqueros los vamos a salvar, y a todos aquellos que pidieron su lana no tuvieron que pagar nada, se fueron con la lana, a donde quisieron irse, endeudaron al gobierno, y hoy los mexicanos seguimos pagando esa deuda que todavía estará vigente por muchos años. Es una manera, es un ejemplo de estas terribles situaciones y estos terribles hechos que acontecieron en México a través de ese modelo económico. ¿Cuál es el modelo económico de hoy? El modelo económico de hoy, platicaba con mi amigo Anthony, está centrado en poner todos los esfuerzos en los más pobres, en los que menos tienen, tratar de hacer el piso parejo para todos en México. ¿Y cómo se está haciendo? Bueno, con una serie de programas sociales, con una serie de reestructuraciones en las instituciones de México, como el caso de las instituciones de salud, que me parece nos muestran un ejemplo muy claro de hacia dónde va México en materia de servicios para el pueblo, para los mexicanos. Y este ejemplo, el de la salud, es muy claro y me parece que también es muy relevante. Anteriormente, justamente también en este periodo de los gobiernos neoliberales, de los gobiernos prianistas, ¿no? A quienes, como hemos dicho en varias ocasiones y no vamos a dejar de decirlo, les debemos todo este contraste de desigualdades que tiene México y las terribles situaciones y consecuencias que se vivieron también en temas de inseguridad. Pues en ese periodo también se intentó privatizar el servicio de salud. ¿Se intentaba de qué manera? Se empezaron a contratar servicios, por ejemplo, de laboratorio, de radiología, hasta de lavandería, donde lavas tu ropa, y en la lavandería a la que a veces lo llevas. Ahí se llevaban también las sábanas de los hospitales del IMSS y del ISSSTE. Ahí se mezclaba con todos esos hospitales que mandaban sus sábanas y todos sus pues ropa de cama, ¿no? Para las camillas y los lugares en donde se atendían a los enfermos. Imagínense el foco de infección, porque además las lavanderías que normalmente operan de manera privada, pues están diseñadas para otra cosa, ¿no? No tienen especialidad para atender, pues, la ropa de los hospitales, ¿no? Que tiene pues cargas virales seguramente muy fuertes por las circunstancias, o sangre o fluidos humanos, ¿no? Entonces no es así, y así se hacía, se subrogaba, ¿no? Se intentaba privatizar todo, hasta las farmacias de los hospitales del IMSS, ¿no? ¿Qué es lo que sucede?
pues llega Andrés Manuel López Obrador y cambia la estrategia y dice, la salud es un servicio, es una obligación del Estado mexicano, es una obligación del gobierno mexicano y vamos a regresarle eso al gobierno de México, a la nación, y vamos a darle a los ciudadanos, al pueblo de México, un servicio de calidad. Pero ¿cómo se iba a hacer esto si contábamos con un instituto mexicano del Seguro Social muy lacerado, con grandes deudas, con grandes deficiencias, con desabasto de medicinas, ¿no? Y contábamos con un ISSSTE en las mismas circunstancias, pero también contábamos con una población muy grande que no tenía acceso a los servicios de salud porque ni estaba afiliado al IMSS ni estaba afiliado al ISSSTE, porque no trabajaba para una empresa que le diera la prestación del Instituto Mexicano del Seguro Social, ni trabajaba tampoco para las instituciones de gobierno y por lo tanto tampoco tenía acceso al ISSSTE. Entonces teníamos a una gran cantidad de población, una gran cantidad de mexicanos que no tenían manera de recibir servicios de salud, no tenían un hospital a donde ir, tendrían que pagar, pero es muy caro, pagar los servicios de salud en este país es muy caro. Pagar un médico privado es muy caro, una consulta médica te puede ir de los 500 a los 3,000 pesos. Imagínate estar haciendo consultas y además tener que pagar operaciones si es que se requería o tener que pagar medicamentos. Era parte de la desigualdad de la que les estoy hablando. Y es justamente esto lo que no me queda ninguna duda, casi en cada familia mexicana, casi en cada familia chiapaneca ha sucedido. Seguramente tú lo viviste. Tú lo viviste con algún familiar, con algún amigo que requirió servicios de salud hace algunos años y no había o fue muy caro. Había ocasiones en que familias perdían su patrimonio completo por salvar a un familiar de alguna enfermedad. Bueno, todo eso tuvo que cambiar y por eso el modelo refleja otras direcciones, otra ruta y otra manera de hacer las cosas. Es ahí donde se instaura pues la idea de brindar, que el servicio de salud, que el sistema de salud mexicano atendiera a todos los mexicanos por igual, sin importar si estabas afiliado al IMSS o si estabas afiliado al ISSSTE. Y si no estabas afiliado a ninguno de los dos, pues hoy no importa, porque hoy existe el IMSS Bienestar, que es exactamente lo mismo que el IMSS, que el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero para quien no está afiliado. Es decir, si tú no tienes esa afiliación ni en el ISSSTE ni en el IMSS, vas caminando por tu propio pie al IMSS Bienestar, te registras y te tienen que atender sí o sí. Es un servicio para todos y lo que pretende es hacer el sistema de salud universal, de tal manera que lleguemos a un momento, y es la meta, que en los próximos años, si tienes un padecimiento, una enfermedad o necesidad de visitar al médico, puedas ir a cualquiera, al ISSSTE, al IMSS o al IMSS Bienestar, sin importar si estás afiliado o no, y ahí van a tener tu expediente y ahí te deben de atender de manera eficaz, oportuna y respetuosa. Vamos a un corte, soy Jonathan Lozada, estamos en la antesala a través de la señal de Máxima. Soy Jonathan Lozada y esto es La Antesala, el podcast. Gracias por continuar conmigo a través de la señal de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. No te olvides de visitar mis plataformas digitales. Suscríbete a mi canal de YouTube, Jonathan Lozada 888. Sígueme en Instagram, en Facebook y en TikTok, Jonathan Lozada 888 al final y en X, Jonathan-Lozada. Como he dicho siempre, me va a ser un enorme gusto escuchar tus opiniones. Bueno, si me mandas un mensaje grabado, pero si no, leer tus opiniones, leer tus puntos de vista, iniciar el diálogo, iniciar la discusión. Y no tienes que estar de acuerdo conmigo, podemos estar en desacuerdo y podemos empezar a debatir. A mí me encantaría conocer qué es lo que tú piensas. Escríbeme y dime desde qué parte de Chiapas lo haces. Gracias también a todas las personas que me envían mensajes y a quienes comentan las publicaciones que día a día subimos en mis plataformas digitales. Y no te olvides de visitar el sitio web de este proyecto informativo, jonathanlozadaenlared.com. Muchas gracias también a todos quienes nos visitan día a día. Estamos sumando miles y miles de visitas por semana y me da mucho gusto ver que el proyecto crece gracias a ti y por la confianza que entregas a Jonathan Lozada en la red. Y vamos precisamente a visitar en este momento la página web de este proyecto informativo, jonathanlozadaenlared.com.
Está dividida en secciones. Tenemos en la portada pues las notas principales y te las comparto el día de hoy. Reafirma Sheinbaum que no se encubrirá a políticos ligados al crimen organizado. Afirma la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que el cártel de Sinaloa sigue activo pese a la caída de sus fundadores. Eduardo Ramírez reafirma el compromiso con la paz y con el bienestar en los bosques y supera los 50,000 millones de pesos el valor de drogas y armas aseguradas por el gobierno de México. Y con relación a este tema, al tema del día, este tema que se ha desatado luego de que el Mayo Zambada se declarara culpable hace un par de días en una corte de Nueva York, en una negociación con el gobierno de Estados Unidos, que por cierto le ha valido a esa nación una crítica muy fuerte, una nación que pues dice no negocia con criminales, pero un acuerdo con un narcotraficante es una negociación. Hemos hablado al respecto, hemos comentado lo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha opinado sobre este hecho, pero lo que es cierto es que detrás de una negociación siempre hay elementos importantes a observar y declaraciones que le dan la vuelta al mundo y hacen temblar a muchos. Ismael El Mayo Zambada dijo que aceptó ser fundador del cártel de Sinaloa, pero también dijo que durante las 5 décadas, es decir, los 50 años de operación al frente de este grupo criminal, sobornó, dijo, a policías, a autoridades y a políticos. Ayer hablábamos de esto y mencionábamos, bueno, que quienes deberían de ponerse a temblar deberían de ser todos aquellos pues que fortalecieron a estos cárteles, ¿no? Estamos hablando de 5 décadas que terminaron en el 2024. De 2024 para atrás, contemos cuántas administraciones pasaron por México y en qué parte de estas administraciones, en qué años floreció este cártel y florecieron otros grupos criminales. Ayer les mencionaba que el ojo del huracán está en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Les mencionaba que la fiscal general de los Estados Unidos reconoció, luego de que el Mayo Zambada se declarara culpable, el trabajo coordinado con México. Reconoció al gobierno de México por las acciones emprendidas para combatir a los cárteles de la droga. Pero también la DEA señaló a 3. Dijo, capturamos a los 3 capos más grandes en la historia en la historia moderna del mundo, ¿no? Los 3 más fuertes. Y dijo uno de ellos, lo dijo la DEA, el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán y Genaro García Luna, el compadre de Felipe Calderón Hinojosa, su mano derecha del espurio Felipe Calderón Hinojosa. Este hombre acusado de narcotráfico que se encuentra recluido en una cárcel de Nueva York por su responsabilidad en el tráfico de drogas y su colusión con uno de los cárteles pues, más fuertes o más poderosos de México. Poner a los 3 en el mismo nivel, pues nos dice mucho, nos pone en la lupa, nos pone en la mira, pone los reflectores exactamente en un momento preciso, especial, con características muy específicas del florecimiento de los cárteles. Entonces, ¿quiénes deberían de estar temblando? Decíamos ayer, platicábamos que hay una narrativa por parte de la oposición mexicana, por parte del prianismo en específico, por parte de los medios de comunicación que defienden a diestra y siniestra al prianismo, porque pues, son parte de la misma estructura, porque son medios de ellos, ¿no? Porque son los medios con los que se intenta reposicionar esta oposición apestosa, esta oposición podrida,
pues totalmente ya descompuesta, ¿no? Intentan, a través de las narrativas, pues poner el dedo señalando al gobierno actual y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero no está ahí, señores. Seguramente si alguien se sobornó, fue a quien estuvo en este periodo de florecimiento de los cárteles. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en su gobierno no se encubrirá a nadie, incluidos políticos, servidores públicos o elementos de las Fuerzas Armadas que pudieran estar involucrados en el crimen organizado. Durante su conferencia de prensa de hoy, desde Palacio Nacional, la mandataria se refirió a las declaraciones de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, quien se declaró culpable, como hemos dicho antier ante la justicia. Subrayó que hasta hoy no se tiene ninguna prueba que vincule a autoridades con esos señalamientos. Sheinbaum Pardo reiteró que su administración mantiene una postura firme contra la corrupción y los sobornos en materia de seguridad. Cualquier investigación es buena, y continuó diciendo que los involucramientos detectados, incluidos homicidios de autoridades, en el caso de lo que ha acontecido en México, se han presentado principalmente en policías estatales y municipales. Si llegara a haber cualquier investigación contra un funcionario público o político, con toda la transparencia se va a informar. Así lo aseguró la presidenta de México esta mañana en la conferencia matutina, cuando se le cuestionó al respecto. Y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó al respecto que el cártel de Sinaloa no está extinto, a pesar de que sus dos fundadores, Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán, se encuentran presos en Estados Unidos. Durante la conferencia matutina de este miércoles explicó que la organización continúa operando a través de múltiples células y líderes delictivos. Ante la pregunta de si existen condiciones para declarar la desaparición del grupo criminal, García Harfuch respondió con claridad: no, el cártel de Sinaloa nunca ha tenido un liderazgo como tal, siempre ha tenido varios líderes. Es un cártel que tiene como varias ramas, uno era el Mayo, el otro el Chapo, después los hijos del Chapo, el Guano, que es el hermano del Chapo, el Chapo Isidro. No puede estar terminado el cártel porque hay varias cabezas, así lo reconoció. El funcionario subrayó también que si bien se ha debilitado a ciertas facciones del grupo, persisten actores clave que siguen delinquiendo. Todavía se mantienen células y líderes delictivos muy importantes que deben ser detenidos. Así lo enfatizó. García Harfuch explicó que las acciones del gobierno federal han afectado la capacidad de operación de algunas fracciones del grupo criminal. Sin embargo, el cártel de Sinaloa sigue representando una amenaza activa para la seguridad pública en México. Y el gobernador Eduardo Ramírez, durante una gira de trabajo por la región de Los Bosques, visitó los municipios de Huitiupán, San Andrés, Duraznal y El Bosque, donde aseguró obras, entregó becas, apoyos agrícolas y reforzó la atención médica gratuita. El mandatario estatal subrayó que su gobierno trabaja de manera constante para consolidar el bienestar y la paz en Chiapas. Este es un gobierno que escucha, que atiende las necesidades del pueblo, así lo dijo de manera textual. Seguimos trabajando porque la paz no es un tema acabado, la paz se construye todos los días, así lo expresó. En Huitiupán, Ramírez Aguilar recorrió las unidades móviles de atención para la prevención del cáncer de mama, entregó insumos al campo e inició la rehabilitación del camino Huitiupán-Santa Catarina-Los Naranjos, además de la construcción de la red eléctrica en la localidad Francisco Villa. También anunció un proyecto de agua potable en coordinación con el ayuntamiento de ese lugar. En San Andrés Duraznal puso en marcha obras en la escuela primaria Rafael Ramírez Castañeda, recorrió módulos de salud y entregó becas Rosario Castellanos para la alfabetización. Asimismo, se comprometió a impulsar caminos, proyectos de agua potable y fortalecer la cafeticultura. Invitó a la ciudadanía a sumarse a la gran jornada de alfabetización
para erradicar el rezago educativo. En el bosque entregó becas e insumos, supervisó módulos médicos y dio el banderazo a la construcción del camino El Bosque Chabajebal. Además, anunció la modernización de vialidades prioritarias para mejorar la calidad de vida de más de 16,000 habitantes. Estas son las acciones que recientemente realizó el gobernador Eduardo Ramírez en su gira por esta región de Chiapas. Pues son todas las regiones que está visitando el gobernador Eduardo Ramírez semana a semana. Son giras intensas que estamos aquí compartiendo a través de la señal de Máxima. Y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura constató en Tuxtla Gutiérrez los avances del programa de alfabetización Chiapas Puede al recorrer círculos de estudio donde se aplica el modelo pedagógico Matías de Córdoba. La visita fue encabezada por Patricia Aldana Maldonado, representante permanente de la OEI en México, y Chandel Dávila Gutiérrez, coordinadora de Educación y Cultura de dicha organización, quienes fueron acompañadas por el secretario de Educación Estatal, Roger Mandujano Ayala, y por Flor Marina Bermúdez Urbina, responsable operativa de proyectos de alfabetización. Durante el recorrido, las funcionarias internacionales recorrieron el modelo Matías de Córdoba como una estrategia humanista que se adapta a los contextos sociales, culturales y lingüísticos de Chiapas, permitiendo que la alfabetización sea más cercana y efectiva. Es un programa de amplias dimensiones, un programa además de mucho corazón, de mucha responsabilidad, de mucha fuerza y pues que tiene miras importantes para lograr sacar del rezago del analfabetismo a Chiapas. Y el gobierno de la entidad, a través de la Secretaría de Protección Civil, intensificó la vigilancia del volcán El Chichón tras detectarse indicios de modificación en su sistema hidrotermal, lo que podría derivar en procesos de actividad volcánica en evolución. En coordinación con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, del Instituto de Geofísica de la UNAM y la UNICACH, se desarrollan estudios sísmicos, geoquímicos, térmicos, visuales y de deformación del terreno. Los análisis recientes revelaron cambios en el tamaño del lago, emisión de gases y variaciones morfológicas en el área de influencia del cráter. Como medida inmediata se restringió el acceso al interior del volcán, el cual queda limitado únicamente a investigadores acreditados y con equipo de seguridad adecuado. En Tuxtla Gutiérrez, el presidente municipal Ángel Torres encabezó la inauguración de 284 metros lineales de pavimentación con concreto hidráulico y alumbrado público en la avenida Villaflores, en la colonia Buenavista, Loma Larga, al norte oriente de la capital chiapaneca. La obra beneficiará directamente a decenas de familias de la zona, mejorando la movilidad, la imagen urbana y la conectividad entre colonias aledañas. Con esta acción integral avanzamos con seguridad para niñas, niños, mujeres, juventudes, personas adultas mayores y hombres, fortaleciendo el bienestar de la población. Así lo expresó el edil tuxtleco Ángel Torres en su recorrido por este lugar. Y con el propósito de apoyar la educación, la economía de las familias y pues la no deserción, Ángel Torres, acompañado de la directora general del DIF Tuxtla, Stephanie Frías, otorgaron paquetes escolares a 512 estudiantes más, en esta ocasión de la Escuela Preparatoria número 1 y del Bachillerato de Innovación, Ciencias, Artes y Humanidades de Chiapas, el ICACH. Esto en Tuxtla Gutiérrez, en este esfuerzo por ayudar a los estudiantes, por echarles una mano con sus útiles y que no tengan que gastar en ellos, y bueno, apoyar a que esto sea un peso menos para los estudiantes, y bueno, que continúen con sus estudios es sin lugar a dudas una
pues un hábito que tenemos que seguir y uno de los elementos más importantes para hacerle frente al futuro. No se olviden que este sábado, hablando de Tuxtla Gutiérrez, el ayuntamiento invitó a través del Buró Municipal de Turismo al curso técnico práctico de Fórmula 1.8. Es junto al Superóvalo y junto al proyecto Jump, que se invita a las personas de entre 15 y 30 años de edad a formar parte de la nueva generación de pilotos de Fórmula 1.8. Aprovecha una de las 20 becas. Habrá 20 becas del 50% para el curso teórico práctico intensivo y es este sábado 30 de agosto, de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el Superóvalo Chiapas. Y si quieres mayor información, te dejo un número, te lo compartí ayer y te lo comparto hoy nuevamente, es el 961-250-7454. Te lo repito, 961-250-7454, o bien puedes visitar la página de Facebook del Buró Municipal de Turismo en Tuxtla Gutiérrez y bueno, con ello, pues participar y probablemente hacerte acreedor a las 20 becas del 50% para el curso teórico práctico intensivo de Fórmula 1.8. Pues qué buena idea, ¿no? Es una buena oportunidad, así que visita su página si quieres más información o lánzate directamente. La Fiscalía General del Estado inició carpeta de investigación para dar con el presunto responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de Marisela N. por hechos ocurridos en la localidad de Bachajón, municipio de Chilón. La Fiscalía de Justicia Indígena realiza las indagatorias correspondientes a fin de esclarecer los hechos y fincar responsabilidades. La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos de las mujeres, esclareciendo todos los hechos que sean denunciados. Y muy importante, aquí hacemos una pausa para puntualizar en la importancia de la denuncia. Muy, muy importante denunciar. Si sabes algo, si eres víctima de un delito, si conoces a alguien que es víctima de un delito, si conoces a alguien que es responsable de un delito, denuncia. Nuestra participación como ciudadanos forma parte de la correlación que tenemos con los esfuerzos de gobierno. Mientras las autoridades hacen su parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Que no se quede impune ningún delito, pero para ello es muy importante denunciar. Es muy importante hacer de conocimiento a las autoridades sobre cualquier hecho delictivo, ya sea como víctimas, como testigos o como sabedores de que alguien es responsable de un acto delictivo en nuestro estado. También la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo cumplimentaron 4 órdenes de aprehensión en contra de Lucía N., María N., Bartolo N. y Miguel N., esto como presuntos responsables del delito de homicidio calificado cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Agustín N. por hechos ocurridos en la localidad Los Pinos del municipio de Tenejapa el pasado 23 de agosto de 2025. Los mandamientos judiciales se ejecutaron derivados de los actos de investigación que señalan a los inculpados. Fueron vistos con la víctima momentos antes de que falleciera a consecuencia de las diversas contusiones en su anatomía. En esta coordinación estrecha también entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo se ejecutaron orden de aprehensión contra Armin N., Anuel N., Jerónimo y Maurillo N. como presuntos responsables de abigeato agravado cometido en perjuicio de Juana N. por hechos ocurridos en el ejido Chancalá Zapote perteneciente al municipio de Palenque el 21 de noviembre de 2024. De acuerdo con los hechos, testigos presenciales arribaron a una parcela justamente y observaron 2 vehículos ganaderos estacionados en el corral de manejo. Al intentar iluminar el lugar, fueron amagados con arma de fuego por los señalados, quienes con lujo de violencia se apoderaron de 12 semovientes bovinos marcados con el fierro quemador MBA, propiedad de Juana N., dándose a la fuga con rumbo desconocido. Asimismo, los testigos refirieron que dichas personas remarcaron 41 semovientes bovinos con un fierro quemador
adentro de una herradura. Pues muy bien por las acciones de la Fiscalía en Chiapas, por este trabajo intenso a favor de la ciudadanía, de los chiapanecos, por esta coordinación también que mantiene con la Secretaría de Seguridad del Pueblo y con las instancias federales, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, con el Ejército en su conjunto, que hay un trabajo además de inteligencia preciso que se está haciendo a través del fortalecimiento de este rubro. La Fiscalía General del Estado, también con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, cumplimentaron mandamiento judicial en contra de Martín N. como presunto responsable del delito de feminicidio cometido en agravio de una mujer de identidad reservada por los hechos ocurridos en el municipio de Mapastepec en marzo de 2025. El presunto agresor fue aprehendido a través de un cateo realizado a un inmueble ubicado en el ejido Consuelo Ulapa, en el municipio de Acapetagua, y fue puesto a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento de Distrito Judicial de ese lugar, quien definirá su situación legal. El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llave Navarca, refirió que estas acciones son parte del combate a la incidencia delictiva, principalmente al delito de feminicidio, emprendido con total compromiso y con la política pública del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar de cero impunidad a la violencia feminicida. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por haber compartido conmigo este espacio. No te olvides de visitarme en mis plataformas digitales. JonathanLozadaenlared.com es el sitio web de este proyecto informativo. Déjanos un comentario, me va a dar mucho gusto conocer lo que tú piensas y empezar a abordar una discusión, intercambiar ideas, iniciar el diálogo contigo. Te dejo y te espero mañana a partir de las 2 de la tarde a través de la señal de Máxima. Soy Jonathan Lozada y esto fue La Antesala, el podcast.